El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que, atendiendo a la invitación de Jesús a seguirle, queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, y os servís de este espacio de la emisora de la Virgen, de Radio María, para esta tarea. Vamos a continuar, como hacíamos en el programa anterior, hablando de la bienaventurada Virgen María, y trataremos hoy también sobre su maternidad divina. No quiero, cuando hablo de defender nuestra fe católica, que parezca que la intención de la enseñanza de la Iglesia sea atacar otras doctrinas. Por eso intento que los programas sean propositivos, es decir, afirmar aquello que creemos. Pero cuando se trata de verdades que son negadas recalcitrantemente por otros que también se llaman, y pienso que son en verdad, la mayoría al menos, cristianos, sí que es bueno traer a colación sus argumentos para tratar de dar una respuesta. Por eso el programa de hoy tendrá como dos partes muy claras, una donde hablaremos en positivo de lo que significa la maternidad divina de María, y una segunda parte donde trataré de dar respuesta a algunas de las objeciones que se ponen contra esta verdad de fe. Siempre, aunque quizá el estilo pueda gustar más o menos, desde la caridad, porque es la caridad lo que nos tiene aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Pues tú eres En el programa anterior tratábamos la pregunta 95, ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios? Y me dediqué a hacer una reflexión sobre el papel de María en la teología,
Por eso hoy, como no tenemos prisa por acabar el compendio del catecismo, me gustaría volver a retomar el tema de la maternidad divina de María. Os repito la pregunta: nacido de la Virgen María, decimos en el credo, y la pregunta 95, ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios? Responde el compendio: María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo es el Hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Nosotros sabemos que la gracia rodea a la Virgen María y la predestina a ser Madre del Salvador. Ella fue llena de esa vida divina que llamamos gracia justificante y preservada de ese pecado que se nos transmite a todos desde Adán, que se llama pecado original. La doctrina de la Iglesia no sabe nada acerca de la vida de María desde el comienzo de su existencia hasta el día en que el ángel le trajo el mensaje del cielo. Es para nosotros un misterio de Dios todo lo que la Virgen, a partir de su bienaventurado comienzo, de su gracia, hizo y sufrió hasta el día en que el ángel Gabriel la saludó. No debió suceder nada extraordinario en la vida de María, pues la gracia de Dios no suele presentarse con el brillo del Fausto humano, sino que se realiza la mayoría de las veces bajo una forma común y humilde. De suerte que una vida semejante acoge las disposiciones de Dios y lo cotidiano como si no pudiera suceder de otra manera, y de este modo sirve a Dios en la fe y en el amor con una incondicionalidad que convierte la cotidianidad en una auténtica manifestación del don de la gracia del cielo. Vamos entonces a considerar cómo esta Virgen Santa llegó a ser Madre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. María, Madre de Dios, es por tanto el tema del que quiero volver a hablar. En el grado progresivo de reflexión teológica en la Iglesia se iba haciendo poco a poco consciente de las verdades y comprendía y proclamaba la filiación divina de Jesús, el Señor y Salvador, y en esa misma medida era consciente la Iglesia desde su comienzo de la maternidad divina de María, la Madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Lo que la Iglesia reconocía desde el principio en las palabras «nació de la Virgen María» como tradición de fe apostólica fue definido solemnemente con el concepto que ya existía anteriormente de maternidad divina en el Concilio de Éfeso del año 431. Voy a decir algo de lo que seguro que volveré a hablar, y es que los dogmas no inventan verdades, las definen. Es decir, lo que es verdad lo es desde siempre y para siempre. Cuando la Iglesia proclama un dogma, lo que está haciendo es definir una verdad que ya venía creyendo. Hoy todavía se sigue preguntando a los cristianos de todas las confesiones si reconocen la maternidad divina de la Virgen, como lo hacen, por cierto, todos los cristianos, incluso los reformados del siglo XVI. Son después los seguidores de los reformadores, que no me gusta llamarlos reformadores porque no reformaron, sino que rompieron con la Iglesia, pero los propios reformadores, es decir, Lutero, Calvino, no negaban la maternidad divina de María, porque no se puede hablar de verdadero cristianismo, de un cristianismo que crea verdaderamente en la venida de Dios mismo hecho carne, si no se concede valor a este artículo de fe de que nació de la Virgen María, de los más antiguos de la Mariología, o si se prescinde de él o se aparta tímidamente a un lado. Es evidente que no puedo expresar sino un poco solamente lo que este misterio de fe nos sugiere, porque él solo incluye la totalidad de la doctrina cristiana. Cuando vemos la Sagrada Escritura y la leemos consultando en ella acerca del misterio de la maternidad divina de María, nos quedamos sorprendidos, porque no nos transmite tanto la dignidad de María en función del hecho de su maternidad corporal con respecto a Jesús, aunque obviamente esto también queda claro,
No nos dice tanto que María es Madre de Dios como consecuencia de un acontecimiento físico, sino que nos cuenta más bien directamente el acto de María en el que manifiesta toda su significación y dignidad. San Lucas contempla la grandeza y sentido de la Virgen no tanto en el hecho de que ella sea Madre de Dios, sino que nos presenta a esa Virgen santa, bendita entre todas las mujeres, precisamente por el sí de su fe obediente. Naturalmente, ese sí de la fe tiene su grandeza y su significación salvífica del objeto al que está referido, es decir, la maternidad divina. Pero dado que esta maternidad divina es contada desde el principio no como un puro y simple acontecimiento biológico, sino como un convertirse en madre por un acto libre y personal, por un acto de fe lleno de gracia. Por ello, todo este proceso misterioso se encuentra excluido desde su comienzo de un destino meramente privado, de una relación puramente biográfica de María con su Hijo Jesús y por tanto queda insertado en la historia de la fe y de la salvación. María aparece de esta manera como una figura del plan salvífico semejante a Abraham y a otros personajes surgidos en el diálogo histórico entre Dios y la humanidad, de cuyas decisiones ha dependido nuestra salvación y que son como el fundamento sobre el que estamos edificados. La Escritura nos cuenta en términos sencillísimos. He aquí que hubo un ser humano al cual se acercó un ángel con un mensaje incomprensible y ese ser humano dijo incondicional y simplemente: hágase en mí según tu palabra. Por esta respuesta de la Virgen, el Hijo del Padre Eterno descendió a este mundo, a nuestra carne, a nuestra historia. Dios asumió para siempre el mundo en la carne de su Hijo. Y todo eso aconteció por el hecho de que María, por el sí de su fe, se convirtió en Madre de Dios. En el relato de la Sagrada Escritura, María es introducida inmediatamente y desde el principio por su maternidad divina en ese enorme e inconcebible drama que se lleva a cabo entre el Dios eterno y este mundo con su humanidad única. Si queremos comprender, o por lo menos entrever, qué es lo que significa la afirmación de fe que nos dice que ella es la Madre de Dios, la Madre del Verbo, del Eterno Padre, que se ha hecho carne, no podremos considerar esta maternidad como meramente corporal, sino que la deberemos considerar en la historia de la salvación como un acto libre y personal de su fe, y por lo tanto debemos reflexionar en el significado preciso de lo que decimos cuando, llenos de fe, doblamos nuestra rodilla confesando: y el Verbo se hizo carne. Dios ha creado el mundo. Este es obra suya. Por tanto, todo pertenece a Dios, puesto que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que existe fuera de él, es la obra de su voluntad omnipotente y una débil expresión de su esencia eterna. Pero este mundo de Dios puede o bien permanecer a una distancia infinita de ese mismo Dios, o bien ser atraído por él totalmente a su propia vida divina. De estas dos posibilidades que han de conferir al conjunto total su sentido último, ¿cuál es la que se realiza? La sola creación del mundo no lo dice todavía claramente y por tanto no es este el punto de vista desde el que se puede descubrir su sentido, sino que únicamente puede decidirse por la marcha de su historia si vemos las cosas desde aquí abajo. Dios ha creado un mundo libre de seres personales, ángeles y hombres, y esta es la razón por la que se desarrolla un drama entre Dios y el mundo. Pues Dios no es el único que actúa, no es quien lleva a cabo por sí solo la historia del mundo sirviéndose de marionetas. Dios es aquel cuya omnipotencia inconcebible consiste precisamente en que puede dar a su criatura en una libertad efectiva propia. De esa manera se instaura en la historia del mundo un prodigioso diálogo entre Dios libre y el hombre libre. Pero he aquí lo más asombroso. Visto desde el lado de Dios, este diálogo permanece siempre auténticamente abierto. El hombre puede actuar con libertad. Mientras dura su historia, puede tomar a partir de las posibilidades finitas de su propia libertad
posiciones siempre nuevas como respuesta a la acción de Dios. Pero Dios, ante lo que el hombre hace con sus posibilidades finitas, ante el modo como el hombre utiliza su libertad, puede responder de mil maneras porque Él es infinito, el que siempre tiene ilimitadas posibilidades que le permiten responder a las actuaciones de la criatura de manera inconcebible, insondable e inalcanzable para nosotros. Por nosotros mismos no sabemos con exactitud cómo se va a comportar este Dios infinito respecto a nosotros, aún después de haber experimentado en nuestra vida una determinada forma de actuación de Dios. No podemos deducir de ella un principio general por el que deba regirse Dios para actuar en otros momentos de nuestra existencia. ¿Cómo podríamos saber por nosotros mismos si Él quiere ser para nosotros justicia aniquiladora o misericordia inconmensurable? Si nos habría de lanzar a nosotros, una criatura surgida de la nada, a una distancia infinita, lejos de Él, como para girar en círculos inconmensurables alrededor de ese sol lejano y primordial de la realidad, o si quiere que esa criatura, asumida por su corazón, tome parte en su vida íntima. Todo esto, visto desde nuestra posición en el mundo, sería incierto e indeterminado. Y aun después de una larga experiencia de la actuación del Creador en el mundo, la solución, la última palabra de este diálogo, permanecería tan indeterminada como al principio, ya que aun entonces el Dios eterno tiene a su disposición posibilidades tan innumerables como al comienzo. Dios no necesitaría nunca decir su última palabra, su palabra definitiva en este drama sin fin, en este diálogo incesante. Podría encontrar siempre mil nuevas y sorprendentes respuestas a los que la humanidad, sobre el abismo de la nada, hace llegar hasta Él en el curso de la historia, ya sea como grito de alabanza o de queja. Pero resulta que ha sucedido todo de un modo completamente distinto. Dios sí ha dicho su palabra última, definitiva, total, irreversible. La ha insertado de manera tan real en el mundo que ya no la puede retirar, ni la puede interpretar de un modo nuevo mediante otra palabra. Ha pronunciado la palabra definitiva, insertando en medio del mundo su propia palabra eterna, que lo expresa completamente, de tal manera que se ha hecho en la carne de la humanidad una pieza del mismo mundo. Por el hecho de que esta palabra de Dios ha sido siempre igual a sí misma y al mismo tiempo parte efectiva del mundo, Dios ha creado una realidad definitiva que ya no podrá retirar. El Dios eterno se ha determinado de tal manera que el mundo ha sido arrastrado definitivamente por su misericordia y no tiene más fin que esta nueva meta, inalcanzable para él por sus fuerzas, y sin embargo ahora su propia meta, que es el mismo Dios en persona. Cuando decimos «y el Verbo se hizo carne», expresamos esto. El juicio no es la última palabra de Dios, sino más bien su misericordia. La última palabra de Dios no es la distancia infinita, sino su proximidad indescriptible. No es su santidad aniquiladora o su inaccesibilidad, sino su indecible amor por el cual se da a sí mismo a alguien que no es Dios. Pero si la palabra se ha hecho carne, es porque una virgen de nuestra raza se ha arrodillado ante el mensaje del ángel. Y en la libertad de su corazón, en el abandono total y sin reserva de su ser, ha dicho: «Hágase en mí según tu palabra». Dios ha querido este amor libre de su criatura, como la puerta por la que hiciera su entrada en el mundo la palabra eterna del Padre, para asumir por toda la eternidad en su propia vida a este mundo. Así lo quiso hacer Él, y por eso María, un ser de nuestra raza, es el vestíbulo de la misericordia eterna, la puerta del cielo por la que verdaderamente hemos sido salvados, redimidos y acogidos en la vida de Dios. Naturalmente que esta libertad de la Virgen, la palabra de su fe obediente, el asentimiento del mundo en María a su redención y a la cercanía de Dios, es, una vez más, una gracia divina que Dios otorga, porque Él mismo quiere venir, de tal forma que esa obediencia de fe en sí misma se apoya en el decreto insondable de la misericordia de Dios, de la que es el efecto y no la causa, la condición previa que Dios se forma en la libertad de su criatura para venir a este mundo, y la criatura, aun conservando esa libertad,
se somete dócilmente a la gracia. Pero cuando Dios, en la libre, inamovible y autónoma soberanía de su gracia, da todo lo necesario, aun la misma Virgen, su amor, su libertad y su fiat libre, no quiere decir que ese fiat, a pesar de su carácter de condición previa puesta por Dios a su venida, no sea palabra de la Virgen misma. Cuando Dios da, cuando en su libertad de omnímoda disposición otorga sus dones, todo lo que da, por ser el infinito, el todopoderoso quien da, se convierte precisamente en lo más auténticamente nuestro. Cuando el don de Dios es más grande y la dependencia de ese don, humanamente hablando, más completa, tanto más propio nuestro se hace. Todo cuanto la naturaleza, los padres, las circunstancias, los amigos, el azar, cualquier otra cosa o persona fuera de Dios nos dé, no puede en ninguna manera convertirse en algo tan propio, íntimo y personal nuestro como lo que el Dios eterno, en su santa gracia, nos comunica. Si Él da algo, ese algo nos pertenece verdaderamente, constituye realmente el ser concreto del hombre y no a pesar de ser una gracia de Dios, sino precisamente en razón de ese carácter, de esa gracia inagotable que no obtenemos más que por su libre misericordia. Así pues, si Dios ha concedido a la Santísima Virgen el que por su libre sí a la maternidad abriese el mundo a la misericordia eterna de Dios, ese sí es verdaderamente, en lo más íntimo, su palabra y su actuación. A ella le pertenece inseparablemente. Ella es y permanece con toda verdad para siempre, la que por nosotros y por nuestra salvación, y en este sentido, en nombre nuestro, pronunció el fiat por el que la palabra de Dios se hizo carne. La maternidad divina de la Virgen es, por tanto, a la vez pura gracia de Dios y acto personal de María. No es una mera maternidad física, sino que constituye para María una gracia y una actuación que pone toda su persona en cuerpo y alma al servicio de Dios y de su misericordia redentora hacia los hombres. Ahora bien, si esta maternidad divina pertenece, en cuanto a acontecimiento personal de fe, a la historia de la salvación como tal, entonces María tiene por esta maternidad divina una relación real con nosotros que vivimos en esta historia de salvación determinada por ella. María permanece, por tanto, en nuestro credo y en nuestra piedad. Y cuando alabamos su maternidad divina, no honramos solamente un privilegio que hace referencia a su existencia privada, un acontecimiento que, descansando nada más sobre un suceso físico, sea solo una especie de título honorífico, sino que dice más de la unidad de las dos naturalezas en la persona única del Verbo Divino que sobre María misma. Cuando tratamos el tema de la maternidad divina de María en su sentido total, es decir, recogiendo en ella toda la realidad de María como perteneciente a la historia de la salvación, comprendemos enseguida que su maternidad nos concierne, que María es en verdad nuestra madre. Comprendemos nuestro deber de glorificarla por todas las generaciones, porque lo que glorificamos, el Hijo de su seno bendito y su maternidad, es nuestra salvación. No cesaremos de aclamarla en nuestro corazón agradecido con Isabel. ¿Cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y no dejaremos de repetir, bendita la que ha creído, que llegará a su cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y podremos añadir por nuestra cuenta, felices nosotros, porque ella ha creído. Y cada vez que volvamos a repetir la oración, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra plegaria será una confesión de la santa maternidad divina de la bienaventurada Virgen María y volveremos a sentir el consuelo de nuestra propia salvación, porque ella ha creído y en su fe, en su cuerpo y alma, con todo su corazón y en su seno bendito, ha concebido a Jesucristo, nuestro Señor y salvación eterna. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y después continuaremos hablando de la maternidad divina de María.
del Redentor, Virgen fecunda, que eres puerta de Dios, faro en el mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y quiere caminar. Ven a librar al pueblo que tropieza y quiere caminar. Recibe, Santa María, el saludo de Gabriel. Recibe, Santa María, el saludo de Gabriel. Y apiádate de nosotros, peregrinos de la fe. Y apiádate de nosotros, peregrinos de la fe. Virgen llena de Dios, Madre admirable, que engendraste en tu seno al Creador. Tú que el dolor conoces, ten clemencia del pobre pecador. Tú que el dolor conoces, ten clemencia del pobre pecador. Recibe, Santa María, el saludo de Gabriel. Recibe, Santa María, el saludo de Gabriel. Y apiádate de nosotros, peregrinos de la fe. Y apiádate de nosotros, peregrinos de la fe. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 95, ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios? He dado una visión, si queréis, teológica del por qué María es verdaderamente Madre de Dios y la razón profunda de esta maternidad divina y el papel fundamental que la Reina del Cielo ocupa en la historia de la salvación. Ahora voy a tratar de hacer una especie de debate, autodebate, sobre las objeciones que desde el mundo protestante se oponen a esta verdad de fe, teniendo en cuenta que cuando hablamos de la maternidad divina de María, no estamos simplemente hablando de mariología, sino que estamos hablando de cristología. Una mala mariología llevará siempre a una mala cristología, y eso es lo que les ocurre a quienes rechazan llamar a María Madre de Dios. Esto proviene del título más antiguo, Theotokos, que significa portador de Dios. Pero primero tenemos que definir los términos. Cuando hablamos de Dios, nos estamos refiriendo a la persona divina. Santo Tomás, el apóstol, dijo Señor mío y Dios mío. No estaba diciendo Señor mío y Trinidad mía. Tomás decía Jesús es una persona divina. Jesús es el Dios infinito hecho hombre. Cuando decimos que Dios nació o que Dios murió en la cruz, no estamos diciendo que la Trinidad nació o que la Trinidad murió en la cruz. Estamos diciendo que nació una persona divina y murió una persona divina. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios el Hijo que se hizo hombre en Jesús de Nazaret.
Y cuando hablamos de madre, nos estamos refiriendo a una persona humana que concibe, gesta y da a luz a otra persona. Ser la madre de Dios no significa que María creó la naturaleza divina de Jesús, ni tampoco el alma humana de Jesús. El catecismo nos dice que toda alma espiritual es creada inmediatamente por Dios, no la producen los padres. En cambio, María le dio a su hijo su naturaleza humana y cuidó de esta persona divina en su seno. Así como toda otra madre humana da naturaleza humana a una persona, su hijo, que reside en su vientre, decimos que María es madre de Dios, y esto significa que María concibió a una persona dentro de su vientre, no que la creó, sino que la concibió, y esa persona, concebida en el seno virginal de María, es la persona divina de la segunda de la Trinidad, Dios Hijo. María gestó en su vientre a esta persona divina a medida que crecía y se desarrollaba, y luego dio a luz a esta persona divina que había asumido una naturaleza plenamente humana. Por lo tanto, diciendo que María es Madre de Dios, estamos diciendo que Jesús es Dios durante toda su existencia humana, y esto muestra por qué el dogma de María, Madre de Dios, es tan importante, porque no es simplemente un dogma mariano, sino que es un dogma cristológico. Es herético negar que María es Madre de Dios, porque al hacerlo se está negando la divinidad de Jesús. En la Iglesia primitiva se afirmaba que los herejes eran adoptados. Jesucristo fue una persona humana que se volvió divina más tarde en su vida, en el bautismo o en la resurrección. Pero esta forma de pensar niega la encarnación, niega que Dios se haya hecho hombre y se reemplaza con la herejía de un hombre que se hizo Dios. Para salvaguardarnos de esta herejía, llamamos a la bienaventurada Virgen María Teotocos, la portadora de Dios, la madre de Dios. Muchos protestantes, sin embargo, se niegan a aceptar esta doctrina. Por lo tanto, voy a tratar de ver algunas de las objeciones que proponen y la respuesta católica. Y me vais a permitir que, ya que los medios técnicos me lo permiten, haga este diálogo utilizando dos voces distintas. Yo sé que hay sensibilidades diferentes entre los oyentes de este espacio y espero que nadie se ofenda ni se le dañe el oído. Pero, repito, como tengo la posibilidad de hacerlo, además me parece divertido y se distinguirá muy bien cuál es la postura protestante de cuál es la católica. Entonces, afirman los protestantes. Los católicos romanos se refieren a ella como portadora de Dios. Dicen que ella dio a luz a Dios y por eso debe ser elevada y adorada. Ella dio a luz a Dios. Esa es una idea errónea, terrible. Ella dio a luz a Jesús en su humanidad. Ella no dio a luz a Dios, porque Dios no puede nacer. Un crítico que niegue este dogma está realmente en un aprieto. Si dice María fue solo la madre del cuerpo de Jesús o solo la madre de la naturaleza humana, entonces hay que preguntar dónde estaba la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Hijo, ¿dónde estaba cuando María estaba embarazada de Jesús? Si dice Dios, el Hijo era idéntico al feto en el vientre de María, entonces tiene que admitir que María es madre de Dios. Si ese niño que está siendo gestado, ese feto, es Dios, y estar embarazada de un feto humano significa que eres madre, entonces María es la madre de Dios. No hay mucho más que discutir. María fue esencial para albergar no solo la forma humana del desarrollo de Jesús durante 9 meses, sino la persona de Jesús. Porque de otro modo estaríamos dividiendo a Cristo en una forma humana y en otra divina. Un cristiano no puede decir que María solo estaba embarazada del cuerpo humano de Jesús o de la naturaleza humana de Jesús, porque las mujeres no gestan ni dan a luz a los cuerpos de las naturalezas, sino a las personas. Gestan y dan a luz personas, y habría que preguntar a los que niegan esta verdad si creen que todos los niños no nacidos son personas con derecho a la vida. Si es así, ¿qué persona estaba en el vientre embarazado de María? La persona divina, Dios el Hijo, porque la persona de Jesús no es simplemente Dios
como tampoco la persona de Jesús es simplemente hombre, es pleno Dios y pleno hombre. Ella no dio a luz a la forma preencarnada del Logos. Es correcto llamar a María Madre de Jesús y Madre de Dios, porque si no estarás incurriendo en una herejía. María no dio a luz nada preencarnado, porque el nacimiento ocurre después de la encarnación. Pero María sí dio a luz la palabra de Dios. El Evangelio de Juan dice literalmente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está afirmando que Jesús es una persona humana y una persona divina, y esto no se puede retorcer para decir que la segunda persona de la Trinidad es una persona cambiada en su misma esencia en la encarnación, que se convirtió después en una persona divina, como si Dios fuese infinito en sí mismo, pero que después asumió la naturaleza humana cuando Cristo se bautizó, porque esto sería negar la esencia de Dios. Ya San Cirilo de Alejandría le decía a Nestorio: no decimos que su carne se convirtió en la naturaleza de la deidad, ni que la palabra inefable de Dios se transformó en la naturaleza de la carne. La palabra es inalterable y absolutamente inmutable y permanece siempre igual, como dicen las Escrituras. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Otra de las objeciones que proponen quienes niegan esta verdad de fe es afirmar que en las Sagradas Escrituras nunca se dice que María sea Madre de Dios. Aunque Jesucristo es Dios y aunque María fue Madre de Jesús humanamente hablando, esto no convierte a María en la Madre de Dios. Mira, esta es una lógica defectuosa. Toman estos pasos adicionales en lugar de simplemente creer lo que nos dice la Sagrada Biblia, porque no pueden encontrar un versículo que diga: María es la Madre de Dios. Muéstrame ese versículo en la Biblia. Esa es la lógica del hombre. La lógica del hombre dice: bueno, María es la Madre de Jesús y Jesús es Dios. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Pero eso no es una lógica correcta. Pues me temo que sí es una lógica correcta. También hay que utilizar la lógica del hombre para mostrar a Dios como una Trinidad, ya que la Biblia nunca utiliza la palabra Trinidad. Además, ¿dónde dice la Biblia? ¿Todo lo que debemos creer tiene que encontrarse explícitamente en un versículo bíblico específico? La respuesta es que no. La Biblia nunca dice que todos los términos teológicos deben encontrarse en las Escrituras, porque si fuera así, no se podría ni siquiera hablar de Biblia. Además, en el Evangelio de San Lucas, Isabel llama a María Madre de mi Señor, y si el Señor de Isabel es Yahvé, entonces ella está llamando a María Madre de Yahvé, la Madre de Dios. El problema de muchos protestantes es que no entienden lo que afirmamos cuando decimos Madre de Dios, porque muchas veces cuando decimos Dios, ellos le quieren atribuir a María o quieren atribuir a la Iglesia la idea de que nosotros creemos que María es Madre de la Trinidad, y ciertamente no. Eso sería una especie de modalismo, afirmando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona divina, pero que se presentan en modos diferentes. Por lo tanto, nosotros no creemos que todas las declaraciones que se hacen sobre Dios, así en general, se apliquen a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, porque Dios es Trinidad. El Padre es Dios porque Dios no es una persona individual. El Hijo es Dios porque Dios no es una persona individual y el Espíritu Santo es Dios porque no es una persona individual, pero cada uno de ellos es plenamente Dios. Este es el misterio de la Trinidad. El Hijo y el Padre son ambos Dios, igual que el Espíritu Santo, aunque no sean idénticos entre sí. El argumento de la unidad solo prueba que el Padre y el Hijo son personas divinas, no prueba que sean la misma persona. Y esto refuta los argumentos de quienes afirman que Theotokos es absurdo. La mayoría de protestantes afirmarían, y hacen bien, que Jesús nació en un pesebre y por lo tanto Dios nació en un pesebre. Eso no lo niegan, porque Jesús es una persona divina. Si pueden afirmar sin temor que Dios nació en un pesebre porque creen, como nosotros, que Jesús es Dios, ¿cuál es el problema en aceptar
que Dios nació de una mujer. María es madre de una persona divina. Por lo tanto, podemos afirmar que María es madre de Dios. Otro argumento que esgrimen nuestros hermanos separados para negar la maternidad divina de María es decir que no pudo Dios tener madre, porque eso supondría que Dios ha sido creado. Si María es madre de Dios, significa que María ha creado a Dios, porque si es su madre, significa que ella existe antes que Dios, que le dio a luz. Está revelando entonces a María como diosa, y Dios no puede tener una madre. Fijaos que es verdad que puede entenderse mal el término, pero eso no significa que no se pueda utilizar. Hay, por ejemplo, entre los musulmanes un auténtico escándalo cuando se dice que Dios tiene un hijo, porque ellos piensan que los cristianos creemos que el padre tuvo relaciones sexuales para tener un hijo. Dicen que Dios no puede tener un hijo de esta manera, pero el hecho de que ellos no entiendan el misterio de la encarnación no nos justifica a nosotros a negar la encarnación, igual que otros malentendidos no justifican rechazar el título de María como Madre de Dios. Por ejemplo, nosotros no decimos que Herodes era el rey de Dios. ¿Y por qué entonces decir que María es la Madre de Dios? Las relaciones de otras personas con Cristo eran extrínsecas a su encarnación. El hecho de que Herodes fuera el rey de Judea solo significa que Dios hombre estaba bajo su gobierno político, pero lo cierto es que Herodes no jugó ningún papel en el hecho de que Dios se hiciera hombre. Otros títulos que serían adecuados, como Juan el Bautista, nunca se han atribuido de esta manera en la devoción cristiana. Hablamos de San Juan Bautista, pero no de Juan el Bautista de Jesús. ¿Por qué? Porque el medio por el que Dios se hizo hombre, es decir, la persona que posibilitó la encarnación, aquella a quien todas las generaciones llamarán bienaventurada, es la Virgen María. Y por lo tanto, es algo natural para ella. María es ciertamente Madre de Dios porque la relación de María con Jesús es intrínseca. Es ella la que le ha dado a luz. El bautismo de Jesús o los gobernadores de la época de Jesús o el sumo sacerdote de la época de Jesús ciertamente lo fueron, pero su relación con Cristo es extrínseca. Hace referencia a un papel que no es esencial para que Dios se hiciera hombre. Sin embargo, en el caso de la maternidad, era necesario que Cristo, el Verbo, tuviera una madre humana para hacerse verdaderamente humano. Y esa madre humana, como sí que dice la Sagrada Escritura, es la Virgen María. Y si aquel que se encarnó en su seno es Dios, podemos afirmar que María es Madre de Dios. Los protestantes, los que niegan la verdad de la maternidad divina de María, que en general suelen rechazar la tradición, luego la utilizan para atacar las verdades de fe. ¿Qué pasa con la frase Madre de Dios? Algunos dicen, bueno, no me gusta esa idea, pero ¿de dónde salió esa frase? Bueno, pues salió del Concilio de Éfeso y fue ratificado nuevamente en el Concilio de Calcedonia. Y estos concilios son del siglo V, o sea que son muy tardíos, son un invento de la Iglesia Católica. La primera referencia inequívoca a María como Madre de Dios, como Theotokos, es del siglo IV, 100 años antes del Concilio de Éfeso, aunque escritores posteriores de la Iglesia primitiva afirman que el origen de este término es del siglo III, pero incluso si el término no se utilizó, la idea estaba claramente presente en la Iglesia primitiva. Padres como San Ignacio de Antioquía, del año 107, es decir, de principios del siglo II, afirman que nuestro Dios Jesucristo fue, según el designio de Dios, concebido en el vientre de María, y escribe una bendición de los patriarcas diciendo que lo que nació de tu vientre virginal fue la palabra primogénita de Dios. La oración mariana más antigua es
el bajo tu amparo. Y dice literalmente, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En esta oración tan preciosa, no solamente se reconoce a María, Madre de Dios, sino que también se pide su intercesión. Por lo tanto, la verdad de la maternidad divina de María está desde los orígenes del cristianismo. Todas las ramas históricas del cristianismo reconocen a María como Madre de Dios, incluido el heresiarca Martín Lutero, que la reconocía como Madre de Dios y como Inmaculada. Ella es la bendita entre todas las mujeres, por su concepción virginal de Cristo Dios y hombre, y en virtud de que ella es Madre de Dios. No se puede negar este vínculo especialísimo que tiene Dios, Padre porque la eligió, el Hijo porque se encarnó, y el Espíritu Santo porque la llenó con su presencia. El protestantismo moderno, en este tema como en otros tantos, se ha desvinculado, desviado, ha roto con el cristianismo histórico. Sería precioso y muy rico espiritualmente que los evangélicos recuperen la apreciación plenamente bíblica de la bendita Virgen María y su papel en la historia de la salvación. Los evangélicos deberían unirse a la Iglesia Católica para celebrar a la Virgen María como Madre de Dios, como aquella que ha llevado a Dios en su seno y nos lo ha dado. No se puede reconocer la verdadera naturaleza humana y divina de Jesús en su única persona divina si no se acepta que María ha dado a luz a la persona divina de Jesús, gestando en su seno su naturaleza humana. Y como no se puede separar persona de naturaleza, afirmamos que María es en verdad Madre de Dios. Por cierto, que el día 1 de enero es día de precepto, no porque sea primero de año, sino porque la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, recordando el primer día del año que ella es la Madre del Verbo encarnado y que ese Hijo que daría a luz también es Dios. Como dice la Sagrada Escritura, Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo que es Dios y nacido de mujer. La maternidad divina de la Virgen María ha sido reconocida durante todo el cristianismo ya en etapas muy tempranas, incluso previas a la revelación del Salvador en su infancia y su vida pública. La Virgen María ya era conocida como la Madre de Dios. La Escritura, insisto, da testimonio de esto. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la Madre de mi Señor? Isabel fue la primera entre las criaturas en reconocer esta maternidad al llamar a María Madre de mi Señor. Y como sabéis, porque hemos hablado varias veces de ello, la palabra Kyrios, traducimos como Señor, es la que se utiliza para referirse a Dios como el Señor. Es lo que los judíos utilizaban para no decir el sacratísimo nombre de Yahvé. Y en esta exaltación que tuvo Santa Isabel al llamar a su parienta, la Virgen María, Madre de su Señor, está reconociendo que ella es la Madre de Dios, porque esta palabra es denominada Kyrios, Señor, para referirse al Dios Todopoderoso, que en hebreo equivale al Adonai. Lo que nos indica que Isabel es la primera, y está recogido en la Sagrada Escritura, que exalta esta verdad que hoy en día los cristianos creemos y celebramos. La enseñanza católica nos inmiscuye en esta verdad y nos muestra cómo se gestó toda esta magnificencia. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. Esto es lo que dice el Concilio de Éfeso. Con esto, la Iglesia no quiere dar a entender que María, al ser Madre de Dios, de ella adoptara la condición divina. Al contrario, sí tomó de ella, pero su condición humana, la condición divina, ya era existente
en el Logos, en el Hijo de Dios. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. La exaltación que se hace de la Virgen María en la fiesta de su maternidad divina no es más que para exaltar el misterio y la fe en Cristo. Podremos decir que María es cristocéntrica, que todo lo que se refiere a ella tiene que ver con Cristo, pues Dios eterno quiso mostrar el misterio del Verbo a través de ella, y es a través de ella como también nosotros lo conocemos. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Por eso debemos acudir a la protección maternal de la Virgen María, que además de ser madre del Verbo, como veremos más adelante, es también madre de todos los redimidos en Cristo. Por lo tanto, ensalcemos su nombre, porque el Señor hizo grandes cosas en ella y también a favor nuestro por medio de ella, siendo principalmente madre de los cristianos. De esta verdad de la maternidad divina de María derivarán después los demás dogmas marianos, pero de eso hablaremos en el próximo programa porque se ha terminado el tiempo de hoy. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que si queréis dar vuestra opinión sobre el programa, hacer alguna pregunta, debatir alguna idea, compartir algún testimonio, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.